Vamos a realizar la configuración de una comunicación entre un PC de Siemens, un 1500 y un maestro de violín de IFM. Vale, en principio el maestro de violín que tenemos va por Profinet, es la AL1100. Los sensores de los que dispongo es el O5D150, que es un láser de IFM, una fotocélula y un detector inductivo de Onron, una baliza de Spotlight, y adicionalmente haremos la lectura y escritura cíclica con la librería Liolin Device, ¿vale? Para hacerle lectura de diferentes parámetros. Aquí se muestra el maestro Profinet que disponemos. En el puerto 1 vamos a conectar el láser de IFM, puerto 2 la fotocélula, puerto 3 lector inductivo y en el puerto 4 la baliza de Spotlight. ¿Vale? Una cosa importante es saber la cantidad de información que se va a intercambiar el maestro con los dispositivos. En principio, habría que irse a la descripción de los mismos y el láser IFM tiene 2 bytes de entrada más el PQI, la fotocélula 4 bytes más el PQI, el detector inductivo 2 bytes más el PQI y la baliza tiene 2 bytes de entrada más el PQI y 2 de salida, que son con los que se configura. El láser de IFM, esta información se saca del datasheet del equipo, entonces nos devuelve 2 palabras y las 2 palabras, digamos, tendríamos la parte alta, el byte alto, parte de la información de la distancia, y del byte bajo, la parte alta, los 4 bits más altos, también formarían parte de la distancia, de tal forma que los 12 bits serían la distancia como tal. Y el bit más bajo de la palabra nos indicaría si está por encima o por debajo de un parámetro que es configurable. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, el rango que tiene el sensor es de 5 a 200 centímetros. Si utilizamos la palabra completa y poniendo siempre a 0 el bit menos significativo, se podría hacer un escalado de 80 a 3200, que correspondería de 5 a 200. O otra forma de hacerlo sería desplazar los 12 bits 4 bits a la derecha. La fotocélula de Onron, hemos dicho que nos da 4 bytes, los dos primeros nos da la distancia directamente, la parte alta y la parte baja, y el rango sería de 50 a 1000 milímetros. En el último byte lo que nos da es información, bueno, pues una booleana en función de si está por encima o por debajo de un rango, si la luz es insuficiente, está fuera de rango, un warning o un error del propio dispositivo. Tiene un alcance de 4 milímetros, devuelve 2 bytes y del cual el segundo byte, el PD1, en el bit 0 es el que nos dará información de si detecta o no detecta. Y el resto de bits, bueno, en el número 1 en este caso no se utiliza, sería para otros modelos. Y el resto, bueno, si hay algún problema, si hay un warning o un error. Y por último, la baliza que disponemos del Spotlight tiene 2 bytes que envía la baliza, ¿de acuerdo? De los cuales el único que nos puede resultar útil es el cuarto, porque el resto no se implementan para el modelo de baliza que tenemos, ¿vale? Digamos, del byte 1, el bit 4, indicaría que hay un error de memoria. Ahora, para configurar la baliza, para enviar a la baliza, disponemos de 2 bytes. El byte bajo, los 3 primeros bits se configura el color, el tercero no se usa y del 4 al 7 el patrón. ¿Vale? Es decir, puede ser fijo, puede ser intermitente, más rápido, más lento, incluso con formas de seno, ¿vale? El byte 1 está relacionado con el buzzer, el bit 0 lo enciende o lo apaga y del 4 al 7 un patrón, si queremos intermitente o con diferentes formas de sonido. Vamos a empezar a configurar. Yo ahora mismo tengo un PLC 1500 en el que ya tengo hecho el programa, ¿vale? Ahora luego ya lo muestro, y un PC System para visualizar la información. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, si no tenemos instalado el dispositivo, pues irnos a opciones, administrar dispositivo e instalar el GSD. ¿Vale? Lo podemos descargar de la página sin ningún problema, yo ya lo tengo instalado. Entonces, como es un dispositivo Profinet, lo tenemos que buscar en otros dispositivos de campo, Profinet, IO, IFM, que es la marca, y módulo de cabecera. El que disponemos es el AL1100. Lo añadimos. Vale, y vamos a asignarle el controlador directamente. Ya lo tenemos asignado. Una vez que tenemos el dispositivo añadido, ahora tenemos que configurar en cada puerto la información que el área de transferencia, realmente la cantidad de información que va a intercambiar con cada dispositivo.
Bueno, pues en principio tenemos abierto antes lo de cabeceras, pues nos podemos ir a submódulos y empezar a buscar qué es lo que necesitamos, ¿vale? Pero realmente lo más sencillo es primero pulsar el filtro y así ya nos sale los que realmente podemos añadir. Es decir, estamos igual, estamos dentro de módulos, submódulos y Olin. Entonces tenemos en el puerto 1, ¿vale? Dijimos que iba a ir el láser de IFM. Este nos requería 2 bytes de entrada más el PQI. Lo arrastramos al puerto 1. Ya nos asigna una dirección. En el puerto 2 iba la fotocélula. La fotocélula requería 4 bytes de entrada más el PQI. En el puerto 3 conectábamos el detector inductivo que va con 2 bytes. Y por último la baliza, que esta requería 2 bytes de entrada y 2 bytes de salida. Y los 2 bytes de entrada iban acompañados de un tercer byte de PQI. Vale, y aquí tendremos las direcciones. ¿De acuerdo? Un dato importante que vamos a necesitar después es que con cada puerto, si nos vamos a sus propiedades, constantes del sistema, tiene una identificación del hardware de ese puerto. ¿De acuerdo? En este caso van a ser 272, 271, 272, 273 y 274. Es decir, empiezan en el 271 hasta el 274. Y estas son las direcciones. Entonces, vamos a ver lo que tengo en el programa principal. Las direcciones ya las tengo puestas. Tenemos la dirección latente, que es la palabra en la que nos da tanto la información de la distancia como de la señal booleana cuando está por encima o por debajo de una señal. Y el siguiente byte, que era el 22, que es el PQI. Esta es la palabra del detector láser. Entonces, como hemos dicho, va de 5 al 200. Serían los 8 bits del byte alto, más los 4 bits más altos del byte bajo. Entonces aquí tendríamos un 5, que si lo extendemos hacia la palabra completa sería un 80. Y haciendo lo mismo poniendo un 200 a partir de este bit, tendríamos aquí, extendiendo todos los bits hasta la palabra, un 3200. ¿En qué se resume esto? Que un escalado entre 80 y 3200 de la palabra leída directamente se podría escalar de 5 a 200 centímetros. Entonces vamos a ver qué tengo aquí hecho en la función, ¿no? Entonces, lo primero que tengo hecho en la función, bueno, voy a darle a conectar, ¿vale? Nos está dando aquí un valor de medida, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es poner a 0 el bit más bajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es el de BCD. Entonces, hacemos una ilógica de todo unos menos el último un 0 y así nos aseguramos que el bit más bajo no influye en la medida. El bit más bajo ya será directamente el bit este de BCD, es decir, si está por encima o por debajo de una distancia, por defecto viene en 100, ¿de acuerdo? Es decir, si está por debajo de 100 está encendido, si está por encima de 100 está apagado. Y el escalado que hemos dicho, de 80 a 3200 a 5200. Bueno, luego he puesto aquí unas booleanas para decir si está en rango o fuera de rango. Y utilizando información del PQI, bueno, pues el bit 5 nos indica que el sensor está conectado y el bit 7 que el valor medido es correcto, ¿no? Entonces, bueno, si lo pongo a monitorizar, voy a modificar la distancia. Vale, veo que tengo 50, 58, voy aumentando. El láser está encendido. Cuando la distancia supere 100, que es el valor que tiene por defecto, se apagará. ¿Vale? Se apaga. Vale. Esta está hecha por mí. Esta función es la que proporciona IFM. ¿Vale? Tiene el valor de la dirección de la palabra, la distancia ya en real y los diferentes bits de información. Vale. Y luego aparte nos proporciona otra función para analizar el PQI de la misma forma. Entonces, bueno, si entramos en la función que nos proporciona IFM, lo que hace es, para cada uno de los bits de información de los bits más bajos, ¿vale? Hace la ilógica pues, con 1, 2, 4 y 8, es decir, con el bit que le interesa, y cuando coincida,
pues activa la salida, ¿vale? Para ver qué bit está activo. Luego, desplaza los 4 bits a la derecha. ¿Para qué? Para quedarse directamente con la distancia. Es decir, lo que tendremos aquí en TI-flag será directamente la distancia. Y ahora, en función de este valor que es externo, que era un 1, ¿vale? Pues directamente simplemente hace una multiplicación, ¿vale? Como es 1 en el caso, no va a tener problema. Es decir, esta quizás es la forma más sencilla, ¿vale? Pero para esto ya, pues, hay que saber cómo se almacena internamente. El siguiente sensor, vamos a ver, por ejemplo, tengo aquí en esta tabla de observaciones. ¿En qué dirección está? Tenemos aquí el siguiente, que es la fotocélula, en 23, ¿no? 3 bytes, de los cuales los dos más bajos es la distancia directamente. Nos podemos ir a la tabla de observación y vemos aquí los valores. Vamos a monitorizarlos. Nos está dando un 300 y ahora mismo nos está dando la distancia directamente. La vemos aquí. Me estoy alejando, me estoy acercando. ¿Vale? Vemos que también nos conmuta la señal digital. Eso depende del valor que lo tengamos configurado. De la misma forma que estaba el láser, ¿de acuerdo? Vale, aquí tenemos la otra información. El detector inductivo, pues lo mismo. Hasta aquí la dirección es la 28. Esta la información la podemos ver en hexadecimal, en binario. Y el bit más bajo es el que nos indica si detecta o no metal. Le acerco a un metal a 4 milímetros, se activa, ¿de acuerdo? Y se desactiva. Funciona igual, es bastante sencillo. Y por último estaría la baliza. Hemos dicho que en principio los bytes que recibimos nos va a dar un poco igual. Vamos a ver cómo construir los bytes que se van a enviar. Byte 0 y byte 1. Me he creado un tipo de dato, el cual tiene envío de baliza, la información para enviar y la información para recibir. Entonces, LED color será un byte que contiene el valor necesario que necesita la baliza para el color que queramos. El LED patrón lo mismo, el patrón, si va a parpadear a una velocidad o a otra. Y la parte del buffer, que sería del otro byte, ¿no? Es decir, el on-off y el patrón. Aquí tendría el byte 0 y el byte 1 relacionado y aquí la concatenación de los dos. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, en datos tengo creado aquí un dato que es mbaliza con la información que voy a enviar y la información que voy a recibir. Ahora mismo, bueno, pues estaría así. Esto es lo que voy a enviar y eso es lo que estoy recibiendo ahora mismo. ¿De acuerdo? Lo único, como dije, lo único válido, útil para este modelo era el memory error, que en principio está false. He realizado una función, el cual tiene como parámetro de inout datos mbaliza. ¿De acuerdo? Lo primero que hace, bueno, pues vamos a ver, tenemos el byte, construimos el byte 1, construimos el byte 2 y preparamos para enviar. Decimos, hacemos la concatenación. Y para la recepción hacemos un tratamiento similar, pero más sencillo. Entonces, vamos a empezar por el byte 1. Entonces lo que hace es, el byte 1 primero lo pone a 0, para que no nos afecte lo que ya tuviera. Y ahora externamente modificaremos el patrón. Entonces ya lo desplazamos 4 hacia la izquierda, ¿vale? Para ponerlo en su sitio. Y luego lo único que tenemos que hacer es activar el bit 0 de ese byte, ¿de acuerdo? En función de si queremos que se encienda o se apague. Luego, una vez que tenemos la información del buffer, lo que tenemos que hacer es construir el byte 0 del LED. Para ello, movemos un 0 para borrar lo que tuviéramos en el ciclo scan anterior. Y de la misma forma, pues tenemos el patrón del LED, lo desplazamos 4 hacia la izquierda dentro del mismo byte. Y luego hacemos la O lógica bit a bit de el patrón que ya lo tenemos en su sitio con el color. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos el byte 0. ¿Qué nos quedaría? Pues concatenar los dos. Es decir, a la palabra que vamos a enviar le movemos un 0, cogemos el buzzer y lo desplazamos hacia la izquierda 8. Entonces, una vez que lo ponemos en la parte alta, hacemos la O lógica de
lo que vamos a enviar a la baliza, que ya está la información del buzzer en la parte alta, con la información del byte 0 asociado al LED. Entonces ya tendríamos en enviar baliza la palabra configurada. Y al nivel de recepción pues sería similar. Realmente es ir analizando bit a bit la información que nos da. Mucho más sencillo, igual que la analógica sería algo parecido. ¿De acuerdo? Vale, para poderlo probar he hecho un pequeño PC System. Vale, aquí tendríamos el sensor láser. Vale, en principio se mueve entre la posición, si vamos viendo aquí la distancia. ¿De acuerdo? Si lo vamos alejando, vamos viendo cómo aumenta. ¿Vale? Bueno, pues iría hasta un máximo de 200. Si desconecto, por ejemplo, el láser, lo estoy desconectando ahora mismo. Ahora está desconectado. Ya nos dice que la medida no es válida. Si lo vuelvo a conectar, ahora vemos que ya se recupera rápidamente. Vale, por ejemplo, vamos a irnos a los dispositivos de Onron. Aquí tenemos la fotocélula. Y lo mismo, la vamos acercando. Vemos cómo conmutan las señales de control, ¿no? O cuando hay algún problema, si modificamos muy rápido, bueno, podría haber problemas. Y lo mismo, si lo desconectamos, basándonos en la información del PQI, voy a desconectarlo. Ya está desconectado. Bueno, ya sabríamos que el sensor está desconectado. Y otra vez vuelta a conectar sin ningún problema. El inductivo similar. Vemos que si toco metal se nos encendería. No lo quito y lo pongo. Vale, lo mismo sucedería si lo conecto. Y luego la parte de la baliza. La parte de la baliza, lo que tengo aquí hecho es una lista de texto. De tal forma que este sería el valor del LED. Voy a poner el tipo de datos aquí para que se visualice cómo influye. Vale, es decir, tenemos, este es el color del LED. Si le pongo en rojo, ya está enviando, se está poniendo en rojo la baliza. Vemos cómo pone aquí un 1, que es el valor que corresponde. Si lo pongo en verde, se me pondría en verde. Y me pone un 2. Por ejemplo, si ahora modifico la parte del patrón, que ahora tengo un 0, ahora estaría en verde y haciendo una especie de intermitencia lenta. ¿Vale? Si yo pongo más rápido, pues lo mismo, pero más rápido, vemos que nos va cambiando. Y ahora esto construye la parte de baliza LED, coge la parte baja y la parte alta. Este ha sido el desplazamiento que hemos visto hacia la izquierda de los 4 bits. ¿Vale? Para ponerlo en los 4 más altos. Entonces, de la misma forma que hace con el byte 0, lo tiene con el buzzer. El buzzer realmente tiene aquí el buzzer on. Si lo enciendo, todavía no se escucha nada. ¿Por qué? Porque está en silent. ¿Vale? Pero ya tengo puesto aquí a true. Entonces, de los diferentes patrones que tiene el buzzer, por ejemplo, puedo poner continuous beep sound. Se escucharía. Apago. ¿Vale? Independientemente del que tenga seleccionado, del patrón que tenga seleccionado, hasta que no le doy al on, no empezaría a sonar. Hemos cambiado aquí. Cambia el sonido. ¿De acuerdo? Entonces vemos el byte 0, el byte 1 y cómo luego se construye. Es decir, a la parte alta ponemos el 20 en este caso y a la parte baja el 32. ¿De acuerdo? Esto, bueno, es un poco lioso quizás, pero bueno, una vez que te haces el tipo de datos y te haces la función, puedes tener todas las balizas que quisieras y ya será muy sencillo utilizarlo. El siguiente paso, digamos lo siguiente que nos queda, es ver la lectura acíclica, lectura-escritura acíclica de los diferentes parámetros, ¿vale? Para eso se utiliza el FB que nos proporciona Siemens, el Liolin Device. Antiguamente era otra, ¿vale? Pero ahora ya
con la versión de V15, vamos, de TIA Portal 15, esta funciona yo creo que bastante más sencilla, ¿de acuerdo? La función tiene estos parámetros, voy a monitorizar, por ejemplo. Tenemos el execute, que es un booleano, cada vez que queramos hacer la lectura o la escritura, le damos un flanco, digamos, hasta que no, bueno, si le damos un 1 y quiere hacer una lectura, nos dará el status, nos dará los bytes leídos y hasta que no lo pongamos otra vez a 0, la información aquí permanecerá. El hardware ID, ¿vale? Es decir, del puerto correspondiente al que queremos hacer la consulta, al que está conectado el sensor, el sensor en particular, es lo que le tenemos que poner. En principio tenemos, este es el del láser, 271. Si queremos verificarlo, nos vamos aquí, en el dispositivo, abrimos la pestaña esta de la derecha. Este es el primero, está el láser. Nos vamos a sus propiedades. Constante del sistema, 271. Es decir, recordad que dijimos 271, 272 el siguiente sensor, 273 y 274. Vale. El siguiente es el CAP. Bueno, podemos buscar la librería de Siemens. IOLink, Library, V16. Vale. Vamos a ver aquí en el PDF, quizás donde mejor se ve. Vale, viene aquí explicado para cada dispositivo. Aquí está. Entonces, bueno, el CAP, que es lo que íbamos a ver, nos dice, bueno, para dispositivos para la ECO, por ejemplo, para el CM de IOLink, utilizar 0xB400. Y para otros, utilizar otro valor, ¿de acuerdo? El 0E. Bueno, pues IFM, para que funcione, le tienes que dar como si fuese un dispositivo de Siemens. El 0xB400, que es, bueno, yo en principio lo tengo puesto menos 19.456, eso bueno, pues está declarado como entero. A ver si lo pongo en hexadecimal, bueno, tendríamos aquí el B4, ¿de acuerdo? Luego la instrucción, si queremos leer o escribir, es decir, 0 leer, 1 escribir, el puerto al que está conectado, en principio el láser está en el 1, y no, siempre para cada parámetro que queramos tenemos un índice y un subíndice. Entonces, para esto tenemos que irnos a cada dispositivo. Aquí, por ejemplo, tengo puesto el índice 60, subíndice 1. Pues esto hay que irse a la hoja de datos del sensor. Yo ya me he ido y los tenemos aquí, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, nos da siempre el índice, el subíndice y el tipo de dato y la longitud, lo cual también es importante porque si vamos a leer o escribir, tenemos que decirle cuánto vamos a leer o escribir. Entonces el que está es el setpoint, el 60, que me parece de los más interesantes. Antes dije que cuando estaba por encima, bueno, por debajo de 100 centímetros, la señal booleana estaba activa y por encima estaba desactivada. Bueno, pues ese 100 es el valor que te pone por defecto. Si quisiéramos cambiarlo, tenemos que modificar el 60, el índice 60, subíndice 1. ¿De acuerdo? Entonces, si leemos el parámetro 60, subíndice 1, nos leerá un entero sin signo con el valor 100. Pues vamos a realizarlo. Es decir, le decimos que vamos a leer 2, un timeout y record. ¿Record qué es? Vámonos otra vez al PDF de la librería y siempre lo devuelve como un array. ¿Vale? Lo devuelve como un array de 0 a 231 bytes porque no sabes la cantidad de información. Bueno, pues en principio está definido como un máximo de 0 a 231 bytes. Vale, pues yo aquí, bueno, si me voy me tengo hecho una estructura por cada sensor en el que tengo los diferentes parámetros ya con un valor por defecto y aquí el record es donde vamos a ver realmente la lectura que vamos a realizar. Bueno, pues vamos a comprobar si funciona. Tenemos aquí el execute. Vamos a forzarlo. Nos pone que lo ha hecho, que ha recibido 2 bytes. Entonces vámonos
al láser, ¿dónde lo tenemos? Aquí tenemos un 64, es decir, tenemos la parte alta 0064 en hexadecimal, que esto pasado a entero sería un 100, ¿de acuerdo? Imaginémonos que, por ejemplo, queremos que esta... Vamos a cambiar el valor. De 100 por defecto se lo vamos a cambiar. ¿A cuánto se podemos cambiar en hexadecimal? Vamos a ver qué valor le ponemos. En hexadecimal, por ejemplo, que sea un 50. Un 50 en decimal. En hexadecimal sería un 32. Bueno, directamente la mitad, ¿no? Como es lógico. Vale, un 32. Vamos a ponerle que escriba. Y vamos a darle la orden. Bueno, ya lo habrá hecho, pero vamos a... Ahí. ¿Vale? Entonces la forma de comprobarlo sería, vámonos otra vez a la señal booleana. Esta aquí, que es la de láser. Voy a coger el láser. Hemos dicho que por debajo de la distancia que hemos calibrado, que es de 50, está encendida. Si la distancia aumenta, vemos que se apaga en 50. ¿De acuerdo? Hemos hecho una escritura sobre el parámetro que controla la señal booleana. ¿De acuerdo? Por encima o por debajo de 50. Tan sencillo como cambiar el parámetro de lo que queremos hacer. Si queremos leer o escribir. Ahora mismo está escribiendo. Podemos hacer una lectura. Imaginemos que pongo aquí lo reseteo yo a mano. Tengo un 0. Se pregunto, oye, ¿cuál es el parámetro 60 subíndice 1 del puerto 1? Bueno, pues nos devuelve el 32. ¿De acuerdo? En principio, bueno, hay que tener cuidado que el buffer nos lo queda aquí al valor que haya leído, ¿vale? De acuerdo. Pues este sería, por ejemplo, para el láser. Vamos a probar con el siguiente, que sería, por ejemplo, la fotocélula de Onron. A ver qué valores tiene. Bueno, pues exactamente igual, con su hardware ID. El B400, es decir, como si fuese un dispositivo de Siemens. Lectura en el puerto 2. Parámetro 160, subíndice 2. Vamos a leer qué es. Vamos a ver qué es este parámetro. 160. Está la fotocélula. Es la información de la fotocélula. ¿Vale? Índice, subíndice. Si nos vamos al final. 160, 0. Operación. Importante. Integer. 4 bytes. Es decir, tenemos que leer hasta 4 bytes. Nos da hasta 131.000 horas de funcionamiento desde que se alimentó por primera vez el dispositivo. Es decir, para su índice como tal 160, subíndice 0 y 4 bytes. Son los datos que necesitamos. Entonces tenemos 160 y subíndice 2. Subíndice 0, perdón. Escritura, bueno, tiene puesto 2, realmente nos daría igual. No necesitamos que ponga nada porque esta es para escritura. Directamente cuando demos la orden de leer, ¿no? Que está a 0, cuando ejecutamos el execute, nos dirá el número de horas. Sería 00019 en hexadecimal. Es decir, si ponemos un 19 en hexadecimal, ha funcionado un total de 25 horas. ¿Vale? Es decir, la fotocélula de Onron, desde que se compró, ha estado funcionando 25 horas. Y así lo podemos hacer con cualquier parámetro. Lo mismo que antes, también tiene el switch point, ¿no? Podemos cambiar el valor a partir del cual queremos que nos cambie. ¿De acuerdo? Podemos cambiar el funcionamiento, si es normalmente cerrado, normalmente abierto. Bueno, depende del dispositivo, se podrán cambiar un tipo de cosa u otra. Vamos al siguiente dispositivo, que es el inductivo. El inductivo de la misma forma. Bueno, aquí está puesto, si veis, me he equivocado. Está puesto el hardware ID, está puesto el mismo, ¿no? Entonces el del inductivo, vamos a comprobar cuál era. Puerto 3. Sus propiedades. 273, por lo cual aquí estaba mal. Vale, voy a ponerle aquí 273 para la próxima vez que pase estos a run y le actualizo el valor. 273. Venga, el puerto 3, importante. Bueno, operación de lectura. Parámetro 160, 0. Bueno, pues al ser de Onron también va a ser horas de funcionamiento, pero vamos a asegurar, ¿no?
Este es el del inductivo. Si buscamos los parámetros, vale, aquí está. ...160, 0 horas de operación. Y en este caso son 3 bytes. No nos da los 4 bytes de antes, pero como es una lectura, nos va a dar un poco igual la longitud. Bueno, pues vamos a leer sabiendo que son 3 bytes. ¿No? Bueno, en principio, como no vamos a escribir, nos da igual. Vamos a realizar la lectura. Bueno, voy a abrir antes el récord, que está todo a 0. Encendemos un 23 en hexadecimal, tiene diferentes horas. Un 23 en hexadecimal, que son 35 horas. Bueno, pues ha estado funcionando 10 horas más que el otro. Vale, así podemos hacer un seguimiento del número de horas. 273, bueno. Y nos quedaría la baliza. La baliza es el 274. Vamos a hacer una lectura. En el puerto 4, índice 18, subíndice 0. Bueno, vamos a ver qué parámetro es este. Bueno, aquí pone que es el nombre del producto, ya lo tengo yo puesto, pero vamos a comprobarlo. Para eso nos vamos al datasheet, ¿vale? De la baliza. Y hemos dicho que era el 18. Vale, no nos pone subíndice, en principio ponemos el 0 y listo. Vale, y directamente, bueno, 16 bytes, ¿no? Nos da, bueno, pues tenemos que ver, bueno, de los diferentes modelos, cuál es el nuestro. Pues vamos a leerlo. Simplemente ejecutamos la lectura. Tendremos aquí los datos, bueno, son hasta 16 bytes. Voy a coger los que son diferentes de 0, lo voy a copiar. Voy a coger un bloc de nota. Y vamos a quitar el 16 almohadilla, por ejemplo, ¿no? 16 almohadilla, que no lo reemplace por nada. Vale, ya lo he reemplazado. Vamos a abrir un conversor. Conversor de hexadecimal a ASCII. ¿No? Copiamos y aquí tenemos. Sí, nos dice que el nombre es el modelo es NE-ILNB-M. ¿De acuerdo? Que es lo que habíamos dicho. NE-ILNB-M. Y así podemos leer cualquier parámetro que queramos, ¿de acuerdo? Y ya con esto hemos acabado, ¿vale? Hemos hecho la comunicación por Profinet entre un PLC de Siemens, un 1500, y un maestro de IFM por IO-Link, al cual se le han conectado 4 sensores de 3 marcas diferentes. Una el propio de IFM, 2 de OnRun y uno de Pathlight. ¿De acuerdo? Tanto 3 de entrada como este que es de salida. ¿De acuerdo? Entonces lo único que hemos tenido que tener en cuenta es a qué puerto conectábamos cada uno, cuántos bytes se intercambiaban y a lo mejor analizar la información del PQI si nos interesaba, para ver si estaba el sensor conectado, si estaba desconectado e información adicional. Y por último lo que hemos hecho es una lectura acíclica, es decir, lectura y escritura acíclica de algunos parámetros. Por ejemplo, hemos cambiado el valor al cual conmuta el láser de IFM, ¿vale? La señal booleana. E igual podemos hacer con la fotocélula.